Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, nos encontramos en el centro de Lima, vamos a conversar con el doctor Martín Salas, en su momento fiscal supremo adjunto, y vamos a tocar con él el tema de estas horas, el asunto de la detención preliminar. Ya saben ustedes que esta norma la ha observado el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, le ha hecho 2 o 3 observaciones y la ha regresado al Congreso. Una suerte de manoseo, dicen algunos, y queríamos preguntarle al doctor Salas qué impresión tiene de la misma. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. En realidad, pues estamos viendo la actuación en pared que tiene el Congreso de la República con la Presidenta de la República para generar este tipo de herramientas procesales que blindan a ese poder político tan cuestionado por gran corrupción, ¿no? Mira, esta ley que elimina la detención preliminar sin flagrancia, en definitiva, debilita la persecución criminal por parte del Ministerio Público y favorece a todos aquellos personajes, tanto políticos como de crimen común, que no pueden ya ser intervenidos por mandato judicial en investigaciones tan claves que implican organizaciones criminales, ¿no? Este blindaje, ahorita está surgiendo una especie de pantomimia, de simulacro, donde el Congreso materializa una supuesta modificatoria para subsanar esta herramienta de impunidad que ha sacado el Congreso y se lo remite a la Presidenta. El Ejecutivo nunca ha observado una ley del Congreso de la República, sin embargo ahora lo observa para prolongar el plazo de vigencia de esta norma, obviamente para favorecer a los intereses propios, no solamente de aquellos políticos cuestionados por corrupción, sino también para la familia de los políticos que están cuestionados por corrupción. Hemos visto que ayer observa casi en el último día de plazo. Así es, y hemos visto que ayer han favorecido con una libertad a Nicanor Boluarte. Ahora, si tú lees el texto de esa resolución, justamente se sustenta también en las leyes que ha modificado el Congreso, los conceptos de organización criminal, etcétera, que a las finales están ocasionando un blindaje al sector político corrupto, ¿no? Entonces, bajo esta situación, pues estamos viendo que este discurso del Ejecutivo, al observar esta norma, es totalmente malintencionado y nos deja en el limbo para que la Fiscalía siga investigando conforme le corresponde y sigan cayendo los corruptos conforme corresponde, ¿no? Hoy en la mañana entrevistaban al ex procurador anticorrupción Iván Meini y surgía la idea como que estas normas que se aprueban, y en particular la preliminar, la detención preliminar con no flagrancia, ¿verdad? Así es. Parece ser que se aprueba y se trabaja en protección de los mismos que la promueven. Por supuesto, es una herramienta que han generado ellos mismos para sus propios intereses, ¿no? Y no para los intereses de la Administración de Justicia. Y está generando impunidad no solamente en el sector político cuestionado por corrupción, sino también en el crimen común. Imagínate, organizaciones criminales transnacionales como los gallegos, el Tren de Aragua, etcétera, están siendo favorecidos con este tipo de normas, ¿no? Entonces los vamos a tener de nuevo en las calles a todos ellos. ¿Por qué? Porque nuestro sector político está decidiendo eso para blindarse ellos mismos y están blindando al crimen común, ¿no? Ahora, también es cierto, doctor Salas, que la detención preliminar a veces, o casi siempre, como cualquier otra norma, desde la Fiscalía, pero fundamentalmente desde el Poder Judicial, es mal utilizada, ¿o no? Hay casos aislados donde los fiscales muchas veces pierden la brújula y utilizan la herramienta de la detención preliminar y la prisión preventiva como si fuese la única razón, ¿no? Cuando esta es la última ratio, la última razón. Lo último que debe pensar un fiscal es en vulnerar un derecho fundamental como la libertad, ¿no? Es una excepcionalidad, una excepción, ¿no? Lamentablemente, por estos casos aislados que no son la mayoría, se aprovecha justamente este sector político cuestionado por corrupción, dentro de ellos, por ejemplo, el ministro del Interior, para golpear el prestigio de la Fiscalía, ¿no? Hay algunos que piensan que no son tan aislados, ¿eh? Que a través de la preliminar y la preventiva hay una serie de abusos. Claro, pero si hacemos una estadística, la cantidad de despachos fiscales que hay en el Perú y la cantidad de veces que se está pidiendo prisión preventiva, vamos a ver que los números van a cuadrar y vamos a darnos cuenta de que estos sí son casos aislados. Es como decir, todos los policías de tránsito piden coima a los choferes que infringen alguna regla. Eso no es correcto tampoco, son también casos aislados, ¿no? Claro. Pero en definitiva, más allá de los abusos, bastantes o pocos que puedan haber respecto de la norma, la culpa no es de la norma. No, la culpa es del político que da la norma, así es, de este político que intenta blindarse, ¿no? Pero también de los jueces que a veces abusan de la norma. En definitiva, los actores son diversos, pero todo nace
de una insana intención del Congreso de la República de poder blindarse ellos mismos, porque recordemos que de 130 congresistas, más de 90 se encuentran investigados en la Fiscalía de la Nación. La extinción de dominio, y disculpe que meta este tema, pero como que también tiene ese problema, ¿no? Abusan de la extinción de dominio al margen de que de repente hay algunos ajustes que hacer para que no se abuse del mismo. No considero un abuso porque las sentencias de extinción de dominio, los pronunciamientos judiciales por extinción de dominios no son numerosos, son pocos. Entonces, más bien le falta a la Fiscalía usar más esta herramienta. Tenemos mucha gente que estuvo involucrada en temas de corrupción, que ya se jubiló, que ya pasó al retiro, si son de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, que está disfrutando de sus mansiones con piscina, de sus carros de alta gama. Entonces, ahí es donde debería aplicarse la ley de extinción de dominio, ¿no? Y no lo están haciendo. Muy bien. Ya nos mencionó de algún modo el caso de Nicanor Boluarte, pero vuelvo al tema. ¿Qué le parece esta detención preventiva que había contra su persona y otros a propósito del caso que ya todos conocemos y ahora se ha revertido eso? Y ojo, con una comparecencia simple. Así es, con una comparecencia simple pasa a ser él un ciudadano común y corriente sin ninguna restricción, ¿no? Y esto ha surgido porque la sala de apelaciones ha determinado de que este desliz legislativo que ha generado el Congreso de la República, en definitiva, no puede perjudicar un derecho fundamental como la libertad personal y dejar en el limbo a un ser humano, por eso es que deciden liberarlo, ¿no? Situación que podría ser comprensible si es que no existieran los derechos fundamentales colectivos, ¿no? El derecho fundamental colectivo a vivir en un lugar sin un ambiente sin corrupción, el derecho que tiene la colectividad a saber lo que realmente ocurrió en un tema va sobre los derechos fundamentales individuales como la libertad personal, ¿no? Entonces ellos han debido hacer una mejor compulsa para poder tomar una decisión más clara y favorable a la justicia, ni siquiera a Nicanor, ni siquiera a la Fiscalía, ¿no? Ahora, es verdad que no se le ha absuelto, la investigación continúa, por supuesto. Además, él ha dado muestras, como los otros también, de obstaculización de la justicia cuando incluso se han querido o se han fugado. Pero frente a ese contexto, ¿qué puede pasar con la persona de Boluarte? Bueno, él ha estado fugado tanto tiempo, ¿no? A pesar de ese perfil de no someterse a la Administración de Justicia de manera voluntaria, se le ha dado libertad. Ahora que no tiene ninguna regla de conducta, puede caminar por todo el mundo, ¿no? Y en definitiva puede generar un ambiente para su propio buen recaudo, ¿no? Mucho más certero y sólido que el que tuvo ahora aislado, ¿no? Vale decir, se puede proteger mejor, ¿no? Último tema, doctor. Un tema que lo toca de algún modo. La doctora Delia Espinosa es fiscal de la Nación. Yo converso con alguna gente que tiene la mejor de las impresiones del trabajo que pueda desarrollar en el Ministerio Público. Usted la conoce de cerca, usted ha sido su abogado. Globalmente, ¿qué análisis tiene respecto de ella? El otro día vimos en un informe televisivo sus vínculos con algunos personajes como la propia fiscal o ex fiscal de la Nación, la doctora, en este momento se me va el nombre, pero que estuvo también cuestionada en su momento hasta que por fin se aclaró el tema. Ella estaba suspendida y regresó a la Junta de Fiscales. ¿Te refieres a la doctora Zoraida Ábalos? La doctora Zoraida Ábalos. Ya, mira, la labor que viene desempeñando la doctora Espinosa está dando luces de que se está haciendo lo que debería hacerse, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la herramienta que tiene el fiscal de la Nación por mandato constitucional de presentar demandas de inconstitucionalidad contra aquellas normas que van contra la Constitución. No se usaban durante muchísimas gestiones de la Fiscalía de la Nación, ahora las está usando. Esas normas estaban en la congeladora, ya las está usando. Ha reestructurado la organización interna con las coordinaciones, esto también es favorable, está reorganizando el Ministerio Público para mejor actuar, ¿no? Ahora, respecto a los vínculos con terceras personas, recordemos que la suspicacia que existe ante la opinión pública es vasta. No es lo mismo hablar de un compañero de trabajo que hablar de un vínculo amical. Ojo, que es muy delicado porque para ser amigo tiene que haberse generado una extrema confianza y tiene que haber evidencia de ello. Diferencia es ser compañeros de trabajo. Y a mí no me consta de que la señora Delia Espinosa sea amiga de la doctora Zoraida Ábalos. Sin embargo, lo que sí me consta es que son compañeras de trabajo y coordinan el trabajo del Ministerio Público, recordando de que ambas integran la Junta de Fiscales Supremos y su intención es sumarle al beneficio de la institución, ¿no? La doctora Delia Espinosa, sin ánimo de recurrir al tema político, porque ella no es política, es consciente del contexto que vive el país y de
las cosas que deberá enfrentar desde la Fiscalía de la Nación? Yo creo que sí, ¿no? Porque es evidente, las evidencias saltan en todos los medios de opinión pública, televisiva, escrita. Desde que ella ingresa a la Fiscalía de la Nación se entera de todos los casos que hay, los casos que van saliendo y van surgiendo, ¿no? Entonces, conociendo su trabajo, yo la conozco muchos años a la doctora Adela Espinosa, sé que ella tiene el temple para afrontar esta situación y de verdad de antemano que Dios la bendiga porque la labor no es fácil, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, algunos dicen que con sus determinaciones o decisiones puede restituirla a la fiscal de la Nación expulsada, digamos así, Patricia Benavides. ¿Qué dice usted? Mira, no sé si vieron la última entrevista de la Junta Nacional de Justicia, de esta nueva Junta Nacional de Justicia. No soy adivino, pero lo que he podido escuchar y el trato que le han dado, al parecer se está cocinando su regreso y podría regresar próximamente. ¿Y qué pasa si eso ocurre? Bueno, habrá que ubicarla en un puesto en el Ministerio Público y me imagino que la Junta de Fiscales Supremos tomará sus precauciones conociendo los antecedentes de la señora para poder poner a buen recaudo a la institución y no exponerla nuevamente, ¿no? Ha sido muy amable. Encantado. Muchas gracias al doctor Martín Salas. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.